Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios. Declara conmigo. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, dile, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Una vez más, dile al Señor con tu voz. Porque bueno es Dios. Y porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí. Porque bueno es Dios. Uy, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Y yo te voy a invitar que te puedas poner de pie y con la mejor actitud, con ese corazón dispuesto, puedas elevar esta hermosa alabanza a Dios. Vamos con tus palmas. Vendrá con acción de gracias por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación, alabándole, okay, con el corazón y alma, porque bueno es Dios. Y porque bueno es Dios. Y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, y porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Vamos con las palmas. El Señor. Con acción de gracias, con un corazón agradecido por sus atrios alaba. En su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle el son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda hierba alaba a Dios. Que toda la creación con tu corazón, dile al Señor y porque bueno es Dios. Y porque bueno es Dios. Y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, y porque bueno es Dios. Uy, porque bueno es Dios. Dios, para siempre su misericordia. Y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Solo las voces, eleva al Señor este canto. Porque bueno es Dios. Y porque bueno es Dios,
porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, dile al Señor, y porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Dile al Señor, y porque bueno es Dios, sí, porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Señor, elevamos nuestras manos delante de tu presencia, Señor. Nuestro corazón lo rendimos ante ti, declarando, Señor, de que tú eres fiel, eres un Dios bueno, Señor, eres un Dios admirable. Dile que eres bueno, sí, y porque bueno es Dios, sí, porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Dile una última vez al Señor, eres bueno y grande, y porque bueno es Dios, sí, porque bueno es Dios, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque para siempre, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque para siempre, y porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Señor, te exaltamos y elevamos nuestra alabanza grata, Señor, solo para glorificar tu nombre. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Bueno, grande y misericordioso. Saludos, mi nombre es Juan Carlos Campos. Sé que algunos se acordarán de mí, otros no. Este video es una respuesta a una solicitud de mi amiga Maoli. Y bueno, quiero enviarle un saludo a la iglesia y Alfa, que me trae muy bonitos recuerdos, porque hace aproximadamente 20 años yo fui parte del primer grupo que estuvo en la evangelización con los grupos norteamericanos. Estaba trabajando en ese tiempo como traductor y bueno, tengo muy bonitos recuerdos de esa época. Atesoro varios trabajos que hice en ese tiempo, pero ese trabajo fue bastante especial. Fue una de las primeras veces que fui testigo de cómo nacía una iglesia, y quiero enviarle un saludo. Después de casi 20 años me alegro muchísimo que sigan trabajando y que sigan creciendo en el Señor. Quiero dejarlos con un versículo que está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos y bueno, es evidente que ha tenido cuidado de esta iglesia y seguirá teniendo cuidado del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y quiero animarlos y pedirles que sigan adelante, sigan creciendo, sigan desarrollándose en el Señor y sigan predicando su palabra. Dios les bendiga. Bendiciones. Te conocí y aprendí a serte fiel, siendo esforzada y valiente. Y hoy adiestras a mi corazón a honrarte en la calma, quieta y silente.
corazón, quiero obedecerte. Porque en perfecta paz tú guardarás mi corazón, mientras yo espero en ti. Y yo contemplaré cómo te muestras con poder. Tú aumentarás mi fe. Al conocerte corrí tras tus pies, me di sin reservas, con fuerza y dispuesta. Tú mi Señor y mi Salvador, tú mi Señor, mi buen pastor. Hoy paciente te honraré, quiero obedecerte. Porque en perfecta paz tú guardarás mi corazón, mientras yo espero en ti. Y yo contemplaré cómo te muestras con poder. Tú aumentarás mi fe. Creeré y no tardaré, tu callado seguiré. Sé que tú sonreirás al verme. Tus tiempos honraré y los disfrutaré. Sea en calma o en vigor, yo te veré. Porque en perfecta paz tú guardarás mi corazón. Sí, mientras yo espero en ti. Y yo contemplaré cómo te muestras con poder. Tú aumentarás mi fe. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amado Padre Celestial, El Shaddai Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú que nos redimiste a través de tu Hijo para hacernos tus hijos y para servirte en santidad todos los días en tu reino, te pedimos, Señor, Rafa, nuestro sanador, que tu mano sanadora siga haciendo tu bondad en medio de tu pueblo que está pasando estas enfermedades relacionadas al COVID. Te pedimos que tú seas nuestro refugio para que todos los afectados de nuestra iglesia, de la urbanización donde moramos y de nuestros alrededores, podamos confiar en ti como una torre fuerte donde estemos seguros. Proverbio 18:10 dice: torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salvo. Señor, te damos gracias porque todavía podemos ver tu poder sanador en medio de nosotros y en medio de la nación venezolana. Gracias por tu amor, por todos los que buscamos tu rostro. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Quiero levantar mis manos y quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Levanta tus manos ahí. Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y toda la gloria, la honra y honor. Dile, Señor, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Levanta tus manos al Señor en señal de adoración, ofreciendo todo lo que tienes, ofreciendo a ti mi vida, de santidad y amor. Dile, Padre, mi Padre, solo a ti yo ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia y Dile, Señor, Señor, toda la gloria, la honra y honor.
fuerzas, adora al Señor. Toda gloria, la honra Gracias, Padre Celestial, por este nuevo día, Señor, por sus bendiciones. Te pido en este momento por cada uno de mis hermanos, Señor, donde la mayoría se ha visto afectada por un virus, Señor. Te pido que los sane, restaure su cuerpo, Señor, para que estén sanos. Te pido en nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana la palabra que estamos por escuchar, Señor, nos redarguya a cada uno de nuestros corazones, donde podamos aprender, Señor, y aplicar todo el mensaje, Señor, que está por dar nuestro pastor. Señor, te pido por él, por su vida, por su familia, Señor, por el ministerio que lleva, Señor, y que está a su cargo. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Como dijo, soy yo otra vez. Agradeciendo a Dios una vez más por esta oportunidad. Y bueno, continuando con este tema de los consejos para comenzar un nuevo año, en esta oportunidad quiero tratar otro tema. Y viendo todas las cosas que siempre se pueden decir, porque yo creo que hay muchos consejos se pueden dar y que son propicios para comenzar este año. Y aunque ya estamos a finales de año, a mis finales de mes, no sé si ya ustedes comenzaron, no sé si están por comenzar, si ya están cambiando de actitud, si ya estamos renovando fuerzas, como dicen. Pero independientemente de todo, yo creo que ya es hora de comenzar. Los que no han comenzado, hay que comenzar a agarrar fuerzas. Los que ya comenzaron, adelante, seguir fortaleciéndose. Y bueno, la semana pasada yo les hablé sobre la prioridad que tenemos que tener a Dios en primer lugar y sobre la santidad como parte de esos consejos que nos ayudan a comenzar un nuevo año. Hoy yo les quiero hablar sobre la soberanía de Dios. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo entra la soberanía de Dios como parte de un consejo para comenzar el año? Bueno, una de las cosas que siempre yo pongo o que debemos nosotros creer es que nada, absolutamente nada de lo que sucede está más allá del control de Dios. Y yo sé que estamos comenzando un año y quizás vemos o quizás pensamos que vamos a tener un año bueno, otros pensarán que van a tener un año malo, otros pensamos que ya comenzamos mal y así sucesivamente, y creemos de que van a venir cosas, aunque siempre pensemos de que van a venir pruebas y todas las situaciones. En última instancia, todo lo que llega a nuestra vida es enviado por nuestro Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que nosotros creer. Todo lo que viene en nosotros viene de parte de Dios, o es permitido por Él, pero dígame, a veces no podemos llegar a sentir atrapados en tales circunstancias, en situaciones difíciles, y que nos olvidamos de que Dios tiene el control y nos olvidamos de que Dios tiene el poder para sacarnos adelante. Y ustedes saben qué es lo que pasa, que terminamos resentidos con Dios, nos ponemos bravos, le echamos la culpa y terminamos de que este año nos fue mal porque Dios no estuvo con nosotros, etcétera, etcétera. La soberanía de Dios es equivalente a control, y eso tenemos que tenerlo claro. Indudablemente, cuando nosotros sabemos que la soberanía de Dios tiene que ver con el control, eso automáticamente nos tiene que dar a nosotros fe, nos lleva a creer, nos lleva a confiar en Dios, porque sabemos de que Dios en su soberanía tiene el control de todo lo que nos acontece en nuestras vidas. Fíjense, podemos pensar
o podemos hacerle una pregunta: ¿Dios está realmente en control de todas las cosas? Eso no puede pasar por nuestra mente. Y les voy a leer algo que dice aquí: el concepto de que Dios tiene el control sobre todo lo que se llama la soberanía, es todo lo que se llama la soberanía de Dios. Dios tiene el control sobre todo, y eso es lo que se llama la soberanía de Dios. Nada nos da más fuerza y confianza como tener una comprensión y una creencia y una fe y una confianza de que Dios tiene el control de todo lo que nos pasa en nuestras vidas. La soberanía de Dios se define como su control independiente y total sobre toda la criatura, sobre todo suceso, sobre toda circunstancia, en cada momento de la historia. Dios está ahí y tiene el control de todas las cosas. Él no está sujeto a nadie. Él no está influenciado por nadie. Él es absolutamente independiente de todas las cosas. Dios hace lo que Él quiere. Él solo hace lo que le place. Dios está en completo control de cada molécula en el universo y en cada momento. Y todo lo que ocurre es causado o es permitido por Él y para sus propósitos perfectos. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Fíjense lo que dice Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. En otras palabras, nada llega por casualidad, absolutamente nada, y especialmente en la vida de sus hijos, en la vida de cada creyente. Él tiene el control planeado y Él ha decidido hacer lo que va a hacer, y nada ni nadie se va a interponer en el camino de Dios. Tú y yo estamos bajo el control de Dios, y todo lo que nos pase en nuestra vida, Dios tiene su propósito. Y lo que nos va a pasar en este año, o lo que nos va a acontecer, o lo que vamos a hacer, Dios tiene el control. También Isaías en el capítulo 46, verso 10 dice: que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es soberanía, soberanía de Dios. Así que, mis hermanos, teniendo ya en cuenta lo que significa soberanía, control, yo quiero que aprendamos una historia, y hay un ejemplo bien interesante en la Biblia con respecto a esto, que nos va a dar a nosotros una enseñanza bien interesante, un consejo muy especial para nosotros durante este año, que nos va a ayudar a culminar y a tener una vida de agradecimiento a Dios a pesar de las circunstancias. Hechos capítulo 27 nos da una historia bien interesante. No la vamos a leer, pero le puedo decir que todos la conocen. Es el naufragio de Pablo. El futuro de Pablo ya estaba escrito, ¿saben? Ya se ha leído desde que él se convirtió en el capítulo 9 de Hechos, versículos de 15 al 16. Ya Dios le había dicho lo que él iba a hacer, y que lo voy a hacer sufrir y a hacer padecer lo que significa padecer por mí, le dijo. Y en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23-27, se cuenta todo lo que él pasó en medio de que fue apedreado, azotado, fue preso, fue casi muerto, etcétera, etcétera. Todas las pruebas que él pasó en su ministerio. Fíjense, este capítulo 27 nos da ciertas cosas interesantes que debemos nosotros considerar. Fíjense, antes de zarpar Pablo, ya él sabía que el viaje no iba a ser bueno. Fíjense lo que dice el versículo 10. Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ya él sabía que la cosa iba a estar mal. Otra cosa que podemos nosotros ver en este capítulo, el versículo 20, el amigo de él, su hermano, su compañero, que era Lucas, había perdido toda esperanza. Fíjense lo que dice el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hablando en primera persona, ese es Lucas, porque Lucas fue el que escribió
el libro de Hechos. Versículo 22, aquí comienza la confianza y la fe que tenía Pablo. Versículo 22, Pablo los exhorta a tener ánimo. Por ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la de la nave. Qué bueno. Otra cosa interesante que podemos ver acá, el versículo 24, él le dice, no teman, no morirán ni tú ni los que te acompañan. Esa fue una promesa, el versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ese fue lo que Dios le dijo a él. Otra cosa interesante, versículo 24, que es el que acabamos de leer. También otra cosa que podemos interpretar es que él está diciendo, yo tengo el control de tu vida. Versículo 25, Pablo cree en la palabra de Dios. Dice, por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Confianza plena. El versículo 33 y 36, Pablo, en medio de todas las circunstancias, ¿qué le dice? Los anima para que se alimenten y para que alimenten también, se alimenten todos los que estaban con ellos. Versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas, sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por su salud, pues ni un cabello de la cabeza, ninguno de ustedes perecerá. Otra cosa, versículo 44, pasa lo que Dios había prometido, se salvan del naufragio. El capítulo 28, aún en medio de todas las circunstancias, después de todo eso, Pablo lo muerde una serpiente. Pero con todo y eso, ¿cuál era la promesa? A pesar de las circunstancias, Pablo llega a Roma, porque así estaba destinado en medio de todo lo que Dios le había pasado. Entonces, yo quiero que podamos nosotros aprender algo bien interesante. Esta historia de Pablo, esa confianza, donde él sabía que él tenía el control, nos da a nosotros una enseñanza bien interesante, que yo creo que vale la pena que nosotros la aprendamos. Creer en Dios, creer que Dios tiene el control de todo lo que nos acontece, nos trae consuelo, nos trae felicidad, elimina nuestros temores y sobre todo nos permite finalizar un año lleno de agradecimiento, viendo la bondad de Dios en nuestra vida. Eso es lo que... Creer que Dios tiene el control de todo lo que nos acontece, nos trae consuelo, felicidad, elimina nuestros temores y sobre todo nos permite finalizar un año lleno de agradecimiento, viendo la bondad de Dios en nuestras vidas. Como le dije en un principio a mis hermanos, cuando comenzamos un año, siempre vemos o podemos pensar, va a ser un año difícil, va a ser un año bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo debemos actuar como cristianos cuando sabemos que Dios tiene el control en toda situación? Yo creo que esta pregunta podemos nosotros comenzar a responderla pensando en mencionar cómo no deberíamos actuar. Si nosotros creemos de que Dios tiene el control, entonces ¿cómo no deberíamos actuar? Llenos de ansiedad, desagradecidos, egoístamente, haciendo las víctimas, teniendo temor, etcétera, etcétera. En otras palabras, nosotros somos diferentes al mundo. Dios te llamó a ti y dice, ustedes no son del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. Eso lo dijo Jesús. Así que siempre tenemos que recordar estas palabras que el Señor nos puso. Ustedes no son de acá, ustedes son del cielo. Así que esa es la manera en que no debemos actuar de otra manera. Así que, ¿qué nos va a enseñar entonces esta historia de Pablo? Que por su gran experiencia, él nos da, yo creo que vamos a ver 3 beneficios solamente, muy rápidamente, que evidencia que creemos que Dios tiene el control. Y el primero dice, creer que Dios tiene el control en medio de las situaciones difíciles nos permite demostrar que Cristo vive en nosotros. Fíjense, ¿cuáles fueron las palabras de Pablo en el versículo 22? Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo.
La pregunta aquí es la siguiente. ¿Pablo sabía lo que le estaba o él no estaba viendo la realidad que le acontecía a su alrededor como los demás? Claro que sí. Él sabía que todo estaba mal. Aún dice que desde que salieron sabía que todo se estaba poniendo a flor. Él vio la tormenta, él vio todas las cosas. Pero con todo y eso, él demostró que Jesús, que Dios tenía un Dios más poderoso que cualquier cosa y que estaba ahí en el control a pesar de lo que le rodeaba. Pero ahora les exhorto a que tengan buen ánimo. Él lo estaba animando, lo estaba ayudando a que pudieran salir adelante y ver lo que estaba fuera de la realidad que estaban viendo, que tenían un Dios que le había prometido salvación. La Biblia nos dice que el pueblo, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Eso es una palabra bien interesante, porque la iglesia primitiva, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la situación que ellos estaban viviendo, ellos evidenciaron siempre que Jesús vivía en ellos. Y a pesar de todo eso, ellos ayudaban y tenían favor con todo el pueblo. Te pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles? Lo primero es evidenciar que Jesús vive en nosotros. Tenemos que ser diferentes en medio de las situaciones. Enfermedad, muerte, escasez, situaciones difíciles. A pesar de lo que estamos viendo, tenemos que ser diferentes y mostrar de que tenemos un Dios poderoso que está por encima de todas esas cosas. Número 2, creer que Dios tiene el control en medio de las situaciones difíciles nos motiva a fortalecer nuestra vida cristiana a través de su palabra. Fíjense qué interesante. El versículo 33 y 34 le dice que Pablo les exhortara a que comieran por su salud. La Biblia a nosotros nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñando y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las circunstancias, las pruebas nos invitan o nos motivan o nos deberían instar a buscar de Dios a través de su palabra, a llenarnos, a alimentarnos, porque en la medida que nos alimentamos de su palabra, las circunstancias que vemos alrededor, las vemos desde otro punto de vista y podemos nosotros salir adelante en medio de ella. ¿Usted cree que era fácil comer en medio de la tormenta, en medio del naufragio que estaban teniendo? No, pero tenía que comer. Las adversidades que nos rodean nos deben motivar, impulsar a llenarnos de Dios cada día. Y número 3, creer que Dios tiene el control en medio de las situaciones difíciles nos hace ser agradecidos. Qué cosa tan increíble. Creer que Dios tiene el control en medio de la situación nos hace ser agradecidos. Versículo 35 dijo, y tomó el pan, Pablo, y dio gracias. ¿Quién da gracias? Pregúntale a quién da gracias cuando le están pasando cosas feas. Nadie. Pero tú y yo somos llamados a ser agradecidos, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las adversidades. La Biblia dice que den gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Así que las pruebas y las situaciones nos hacen ser agradecidos. No importa lo que esté pasando, mi hermana, mi hermano querido. Sea agradecido a Dios. Agradécele por lo que está pasando. Y ver la bondad de Dios en medio de todas esas cosas. O sea, eso es lo que se nos muestra, el hecho de que creamos y que sepamos y que tengamos la confianza de que Dios tiene el control en nuestra vida, en todo lo que nos sucede, nos permite a nosotros ser agradecidos. ¿Cuáles serían las implicaciones para todo esto? Las pruebas y las situaciones difíciles siempre van a venir, siempre van a venir. Dice la Biblia que en el mundo tendrán aflicciones, pero ¿qué dice el Señor? Pero confíen, yo he vencido el mundo. Lo importante es la actitud que tomemos frente a cada una de ellas. O nos tiramos al piso, nos caemos y no nos levantamos, o nos caemos y nos paramos nuevamente y salimos adelante.
Si tenemos una actitud de lástima o vamos a tener una actitud de poder que demuestre que Jesús vive en nosotros y que Él es mayor de lo que está en medio de todo lo que nos está rodeando y de lo que estamos venciendo. La Biblia dice: confíen porque yo he vencido el mundo. Y lo otro es que el creyente de Dios es aquel cuyo valor o cuyo coraje se mantiene firme y confiado, porque cree que Dios tiene el control en medio de las situaciones difíciles. Y este se convierte en un instrumento de poder para animar a las personas cuando, por causa de las adversidades, el temor invade sus corazones. Somos instrumentos de Dios. Si tenemos la fuerza, tenemos la confianza y creer de que de verdad Dios tiene el control en medio de todo, nos convertimos en ese instrumento para ayudar, para levantar a aquellos que están desanimados y que el temor invade sus corazones. Aquí la pregunta es: ¿cómo voy a terminar yo este año? ¿Igual que como comenzó? ¿O diferente, pero para mejor? ¿Espiritualmente igual? ¿O más fortalecido en el Señor? ¿Siendo un creyente a quien tienen que motivar? ¿O un creyente, un hijo de Dios que motiva a los demás? Esa es la pregunta. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, mis hermanos, yo quiero terminar leyéndole una historia. Te lo voy a leer de acá. Una historia bien interesante. Dice: un famoso escritor estaba en su estudio, tomó un lápiz y papel y comenzó a escribir. El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar y tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo año llegué a la edad de 60. Tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Permanecí 30 años de mi vida en ese editorial. El mismo año experimenté el dolor de la muerte de mi padre. Y el mismo año mi hijo tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado con el yeso durante varios días. Aunado a eso, la destrucción del auto fue otra pérdida. Y al final escribió: fue un año malo. Cuando la esposa del escritor entró en la habitación y lo encontró triste en sus pensamientos y pudo leer lo que estaba escrito en el papel, salió de la habitación en silencio y volvió con otro papel. Lo colocó al lado de su marido cuando el escritor vio el papel, se encontró con esto escrito en él: el año pasado finalmente me deshice de mi vesícula biliar después de pasar años con el dolor. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad. El mismo año, mi padre, a la edad de 95 años, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su Creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. Al final ella escribió: este año fue una inmensa bendición de Dios. Eran los mismos hechos, pero con diferentes puntos de vista. Si reflexionamos de qué podría haber ocurrido algo más, estaríamos verdaderamente agradecidos con el Señor. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento es el que nos hace feliz. Confía en Dios porque Él es soberano y tiene el control. Siempre tenemos que agradecer por todas las cosas que nos suceden. Siempre tenemos que agradecer porque Dios tiene el control de nuestra vida. Y te invito a que comiences este año pensando que no importa lo que vaya a venir, no importa lo que vaya a acontecer, o no importa lo que te esté aconteciendo, confía en que Dios tiene el control y que las adversidades no importan, porque Dios es soberano en medio de todo y al final de año vas a ser una persona agradecida. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo, de verdad. Es un placer y un gozo poder compartir estas palabras con ustedes. Y les extrañamos, les amamos. Un saludo de parte de nuestra familia nuevamente. Y estamos pendientes siempre de ustedes como iglesia. Les amamos. Abrazo
Chao, chao. Porque en perfecta paz tú guardarás mi corazón. Sí, mientras yo espero en ti. Y yo contemplaré cómo te muestras con poder. Tú aumentarás mi fe. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios de milagros, amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú. Y de esta manera hemos llegado al final del servicio de hoy. Esperamos que haya sido de bendición a tu vida. Que el Señor les bendiga.